En los contextos jurídicos, la expresión decisión judicial aún sufre de ambigüedad. Esta expresión puede ser usada al menos en dos sentidos diversos. En un primer sentido, pues para referirse solamente a la conclusión particular de las controversias judiciales. En un segundo sentido, para referirse conjuntamente a la conclusión particular y a las premisas que se ofrecen a su favor. Para esta clase, el propósito es que evitemos confusión y vamos a usar la expresión conclusión particular para referirnos al primer sentido y la expresión decisión judicial para referirnos al segundo. Esta noción de decisión judicial es equivalente a un sentido comúnmente asociado a la expresión razonamiento judicial. Ambos son procesos o productos argumentativos en los cuales algunas afirmaciones cumplen el rol de premisas, mientras que otras cumplen el rol de conclusión. Sin embargo, la noción de decisión judicial no es equivalente a otros sentidos, quizás más habituales, de razonamiento. Algunos de estos sentidos tienen un componente adicional que no está siempre presente en las decisiones judiciales y que es justamente uno de los aspectos que se intenta dilucidar si están presentes en dichos procesos argumentativos judiciales. Por último, hay otro conjunto de expresiones que tienen contenidos similares a los de decisión judicial, conclusión y premisas que hemos definido, y se trata respectivamente de las expresiones sentencia judicial, considerandos y resolución. Las sentencias son aquellos instrumentos lingüísticos, jurídicos, de carácter procesal conformadas típicamente por dos partes, los considerando y la resolución o parte dispositiva. Los considerando suelen presentar las premisas ofrecidas a favor de la conclusión de las decisiones judiciales y las resoluciones suelen presentar la conclusión de la decisión judicial. Sin embargo, a veces la conclusión está anticipada en los considerandos o algunas premisas se encuentran en la parte resolutiva. Otro problema es que las decisiones judiciales son expresadas paradigmáticamente, pero no solamente en las sentencias judiciales. Hay otros instrumentos procesales que contienen decisiones judiciales, pero no son propiamente sentencias judiciales. Por otro lado, el término justificación, incluso cuando es asociado a esta noción de decisión judicial, también sufre de ambigüedad. Este término puede ser usado al menos en dos sentidos diversos. En un sentido, para referirse a las premisas presentadas a favor de la conclusión particular. Esta noción es similar a algunos sentidos comúnmente asociados a los términos argumentación, fundamentación, motivación, en otro sentido, para referirse a un criterio que se establece con respecto a la relación que existe entre las premisas y la conclusión. Esta noción sirve como herramienta que permite expresar cómo se deberían fundamentar las decisiones y qué criterios o conjunto de criterios son adecuados para determinar si cierta decisión judicial está o no está justificada. Por eso, la razón principal para distinguir entre ambos sentidos de justificación es que de otra manera se corre el riesgo de caer en el absurdo de afirmar que cualquier conclusión particular de cierta decisión judicial, solo por el hecho de contar con una fundamentación, se encuentra justificada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, con todo esto quiero decirles que vamos a hablar de tres teorías en este caso, y la teoría, vamos a empezar, y creo que hay que hablar de estas tres teorías porque hay buenas razones, considerando las que voy a exponer, para sostener que cada una de las teorías que voy a mencionar, pues tiene una lección importante para enseñar. La teoría estrecha del silogismo judicial nos enseña algo valioso, por un lado, en cuanto a la posibilidad de reconstruir racionalmente la estructura básica de las decisiones judiciales mediante un razonamiento sencillo, de acuerdo con una estructura lógico-deductiva. Por el otro lado, en cuanto a la posibilidad de contar con un criterio claro y preciso desde un punto de vista lógico-deductivo para determinar si cierta decisión judicial se encuentra o no justificada. La teoría amplia del silogismo judicial nos enseña, algo relevante. Por un lado,
en cuanto a la posibilidad de reconstruir racionalmente la estructura y el funcionamiento de las decisiones judiciales de una manera más rica y detallada. Esta teoría ensancha el espectro teórico del anterior para abarcar otros aspectos, una serie amplia de decisiones intermedias que los funcionarios judiciales suelen llevar a cabo en sus decisiones. Por el otro lado, nos brinda la posibilidad de contar con un criterio más preciso basado en la distinción entre justificación interna y externa para determinar si cierta decisión judicial se encuentra o no se encuentra justificada. Y por último, la teoría pragmatista de las decisiones judiciales nos enseña algo importante acerca de las nociones de justificación que proponen los dos modelos anteriores. Este modelo nos brinda la posibilidad, por un lado, de identificar con claridad un problema filosófico que aqueja ambas nociones, el problema de la paradoja del seguimiento de reglas, pero además de resolver dicho problema disolviéndolo. En definitiva, este modelo nos ofrece la posibilidad de construir pues una nueva noción de justificación que sea más fina y adecuada para los propósitos explicativos que persiguen las teorías de las decisiones judiciales. Ya en un segundo lugar, precisamente acerca de las nociones de justificación expuestas, creo que se pueden explicitar razones convincentes para sostener que cada modelo ofrece o puede ofrecer una noción propia de justificación y consecuentemente también de racionalidad. De acuerdo con la teoría estrecha, una decisión judicial está justificada si y solo si puede ser reconstruida como un razonamiento en el que la conclusión en consecuencia necesaria de, de una norma jurídica general, una descripción de hechos y a veces también algunas definiciones. Así, este primer modelo está comprometido con una racionalidad lógica de tipo deductivo. Según la teoría amplia, una decisión judicial está justificada si y solo si está interna y externamente justificada. Esto es, por un lado, si el lado inferencial que va desde las premisas de derechos o de hechos a la conclusión está deductivamente justificado. Por el otro lado, si el valor de verdad o corrección de cada una de estas premisas está a su vez deductiva o inductivamente justificado. Así las cosas, este segundo modelo, pues está comprometido con un tipo de racionalidad más amplia. Esto es un tipo de racionalidad lógica que además de razonamientos deductivos, trabaja también con razonamientos inductivos. Por último, de acuerdo con la teoría pragmatista, una decisión judicial está justificada si ésta se construye apelando a las prácticas lingüísticas en las cuales los participantes realizan acciones y las valoran intersubjetivamente, suscribiéndose o atribuyéndose mutuamente compromisos y habilitaciones con respecto a dichas acciones. Este tercer modelo está comprometido con un tipo de racionalidad social de tipo lingüístico y normativo que proviene de la competencia que los usuarios del lenguaje manifiestan en sus prácticas comunicativas. En tercer lugar, creo que hay razones convincentes para afirmar que las lecciones que enseñan estos modelos se encuentran en niveles teóricos diversos y que esto permite articularlas de cierto modo. El modelo del silogismo judicial, en su versión estrecha y amplia, ofrece una reconstrucción de las decisiones judiciales desde una aproximación teórica que trabaja en distintos niveles. Por un lado, ofrece una reconstrucción conceptual con una función teórico-descriptiva, es decir, que presenta una reconstrucción explicativa que reproduce de manera simplificada la estructura y el funcionamiento de las decisiones judiciales de una manera general, abstracta y neutral para favorecer una mejor comprensión de las mismas. Y por otro lado, ofrece una reconstrucción conceptual con una función teórico-prescriptiva. ¿Qué es esto? Pues esto es que presenta una reconstrucción prescriptiva normativa particular, concreta y parcial acerca del modo en que los funcionarios judiciales deberían fundamentar sus decisiones. Por último, ofrece una reconstrucción conceptual con una función teórico-valorativa. ¿Qué es esto? Pues que ofrece criterios y condiciones prescriptivas de acuerdo con las cuales se puede determinar si cierta decisión judicial se encuentra o no justificada. En cambio, el modelo pragmatista de las decisiones judiciales ofrece una propuesta metateórica
sobre la concepción de la competencia normativa con la cual las nociones de justificación están implícita y explícitamente comprometidas. Una aproximación metateórica de este tipo se refiere a los discursos teóricos acerca de la justificación de las decisiones judiciales en las que se analizan, comparan y precisan las nociones técnicas que son conceptualmente prioritarias o centrales de estas teorías. ¿Con qué concluyo? Concluyo considerando que el aporte metateórico del modelo pragmatista de las decisiones judiciales pueden ser beneficiosamente articulados con los aportes teóricos del modelo silogístico. Dicho modelo podría incorporar el aporte del modelo pragmatista siempre y cuando adopte en sus niveles teórico prescriptivo y teórico valorativo las condiciones de adecuación para una concepción correcta de las competencias normativas y por lo tanto de la justificación. Esto se podría y se debería realizar dado que las condiciones de adecuación para la competencia normativa que el modelo pragmatista propone provienen de la reconstrucción de nuestras prácticas lingüísticas y sociales, las cuales son esencialmente diversas a las condiciones de justificación que la lógica propone para diversos tipos de razonamientos. De esta manera, se puede sostener que los aportes de estos modelos pueden ser beneficiosamente articulados dentro de un nuevo modelo que los incorpore y los ensamble conjuntamente.